Estamos con Sergio Chos, director del Banco Central. Gracias por venir, Sergio. Un tema que me interesaba mucho hablar con vos es el valor del desendeudamiento. Muchos le quitan importancia a este hecho de que Argentina se haya desendeudado al pago del Boden. Quería escuchar tu opinión. No, me parece que es un tema central de la política de Estado desde Néstor Kirchner y por supuesto de la presidenta. Me parece que tiene una magnitud tal que de repente a veces se nos escapa a nosotros mismos el efecto que tiene. Las cifras que el otro día la presidenta presentó en la bolsa me parecen que son de una contundencia total. Hay algunas cosas que me parece que se olvidan. Por ejemplo, en los 90 uno escuchaba hablar mucho del crowding in y el crowding out. Básicamente, ¿qué significa esto? Significa cuál es la relación entre el sector público y el sistema financiero. Esto es, cuánto el ahorro de la gente, porque en definitiva el sistema financiero es el ahorro de la gente, financia o no un déficit del sector público. En la Argentina, a partir del 2004, hemos empezado un camino que es el reflejo del desendeudamiento, esos gráficos que viste perfectamente, y ese 8,5% que es la deuda en moneda extranjera en manos de privados contra el PBI, medido contra el PBI. Esa curva tiene un correlato en lo que es la relación entre el sector público argentino y el sistema financiero argentino. Entonces, por ejemplo, si vos tomás todos los recursos que el sector público pone en el sistema financiero, los plazos fijos del ANSES, los depósitos de lotería, del PAMI, de distintas instituciones públicas en el sistema financiero, con cuánto es lo que el sector público saca del sistema financiero, esto es todo el financiamiento que hay del sistema financiero argentino al sector público, te vas a encontrar con que el sector público, en vez de ser deudor neto, es acreedor neto del sistema financiero. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un círculo virtuoso también reflejo del desendeudamiento de ese lado. Entonces, es decir, que cuando el Estado toma, por ejemplo, del Banco Nación, está tomando una parte de todo lo que hay ahí. Y digamos, a grosso modo, que todo el sector público pone en el sistema financiero agregadamente 100, toma 90. Claro. Un poco menos, claro, en rigor. Con lo cual, lo que tenés ahí es una cantidad de masa de recursos disponible en el sistema financiero que te permiten acceder a consumo, inversión, las pymes. A partir de ahí es que tiene sentido que tengamos el Fondo de Bicentenario, los préstamos del Bicentenario, que tengamos esta nueva normativa sobre el 5% de los depósitos privados para financiar a las pymes, claro, a la tasa del 15%, y que todo esto sea posible. Porque, ¿por qué es posible? Que es la pregunta que muchos no se hacen. ¿Por qué es posible esta política de direccionamiento del crédito para favorecer la inversión productiva y las pymes en un escenario en donde el sistema financiero es líquido, sólido, solvente, con ganancias récord? Y es posible porque el que no está ahí quitando recursos es el sector público. ¿Y por qué no está ahí quitando recursos? Porque está esta política de desendeudamiento atrás. Entonces, es cierto lo que vos decís. De repente la gente piensa que es solamente un número, una anécdota más. No, es un cambio estructural, te diría que histórico, que permite una cantidad de políticas, incluyendo estas de canalización del ahorro público, que el sistema financiero, recordemos, es siempre eso, hacia actividades productivas o hacia el consumo, etcétera, digamos. Que es también lo que permite el trabajo del ANSES en favorecer también el consumo, lo que es la tarjeta Argenta. Otro tema que me interesaba hablar con vos y que se discute muchísimo en Argentina es el uso del Fondo de Garantía del ANSES, lo que Clarín llama la plata de los jubilados. ¿Cómo ves vos que se está invirtiendo? Una de las cosas que más también de vuelta, me parece que la presentación de la presidenta el otro día fue de una contundencia total en relación a la mucho mejor administración por parte del Estado en el FGS que lo que hacían las FJPs. En términos de rendimiento, la comparación con lo que rindió Clarín y lo que significó para las FJPs y para los jubilados en general, la maniobra de Clarín es súper contundente, está claro, y hay investigaciones judiciales y periodísticas en ese sentido que me parece muy importante que se siga manteniendo el foco porque es un tema importante y muy serio. Ahora, también está el otro lado, que es en qué se invierte y a dónde va la plata. Y en definitiva, ¿quién le paga a los jubilados? Porque el FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, no le paga a los jubilados. Es una inversión
de garantía de la sustentabilidad del sistema de reparto. Si alguna vez tiene déficit el Por si sistema. alguna vez tiene déficit el sistema, que está muy claro en la ley SIPA, esto, en la ley del sistema previsional argentino. Entonces, de repente encontrar inversiones del ANSES que tienen impacto importante en la creación de empleo es fundamental, porque al final del día al trabajador jubilado le paga el trabajador en actividad, vía los aportes. Entonces, el negocio del ANSES es el negocio de la actividad económica y del empleo. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos entrando en el FGS, el final de la CFJP, no habían llegado ni a un 0,6% de inversiones en la economía real. Claro. Hoy el INSES tiene un 13,8%, un 14% en inversiones productivas y en economía real. Entonces, eso es el cambio filosófico. O el tema de las inversiones en el exterior. Estábamos casi en un 20%. Ahora prácticamente tienen una dimensión marginal vía los fondos comunes de inversión. Entonces, el punto no es solamente el rendimiento, que es fundamental, y ver una buena administración, sino entender cuál es el foco. Porque la seguridad social no puede ser individual por definición, es colectiva. Claro. Y es colectiva porque no hay ninguna forma que no se le pague al jubilado que no sea a través del trabajador en actividad. Porque en definitiva, trabajadores son todos. Están en distintos momentos del ciclo. Claro. O en actividad o pasivos, pero son todos trabajadores. La ficción de la CFJP nos daba a entender que era como si fuese un pequeño plazo fijo individual. Eso es ficción, no es seguridad social. Muchas gracias, Sergio. Por favor, un placer.